22:13. Escuchamos Autoestima de Marilina Bertoldi y es esto. Hoy todas cantantes, autoras, compositoras, mujeres y argentinas. La musicalización a cargo de Belén del Huerto. Quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada. Estamos esperando a la segunda, que es Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la UTEP, de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular. Bienvenida, Dina, gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches, gracias por el espacio, gracias por la invitación y nada, que mejor que un día, ¿no? Un miércoles de mucha lucha podamos seguir acá todavía a la expectativa de lo que se sigue discutiendo en diputados, pero también para hacer una reflexión de lo que significó hoy esa unidad, de la unificación de todas las luchas, de los distintos ejes que se vienen, ¿no? que se vienen discutiendo, a quien el gobierno nacional está atacando fuertemente, y que hoy fue una plaza llena, multitudinaria, con muchas expresiones, y la expresión más fuerte fue la de seguir consolidando la unidad. Totalmente. Bueno, quiero arrancar por un tema que veníamos peloteando, que es esta idea de llegamos a Milei por culpa del feminismo. Las feministas nos trajeron a Milei. Digo, no fue la falta de políticas públicas, no fue la ruptura del compromiso electoral de Alberto Fernández, no fue el miedo de Alberto Fernández a tocar una medida de fondo, fueron las feministas. ¿Qué les responde, Dina, desde tu recorrido? Y yo creo que es fácil culpar cuando no te querés hacer cargo de las distintas situaciones que estamos atravesando. Yo creo que el día de ayer se cumplieron 10 años del Ni Una Menos, sí. Y el Ni Una Menos ha significado muchísimo para nosotras, muchísimo. Te estoy hablando de las mujeres en general, pero te hablo particularmente para nosotras como trabajadoras de la economía popular, como esas mujeres que no solamente somos parte del sector, sino quienes nos enfrentamos a diario con distintas situaciones, y que el Ni Una Menos nos permitió incluso poder identificarnos como feministas, porque muchas de nosotras nos pasaba que no nos identificábamos, pero sin embargo teníamos acciones feministas, y a raíz de toda esa deconstrucción y construcción nuevamente colectiva, nos ha permitido llevar discusiones, llevar nuestra agenda a distintos espacios, y creo hoy que ese feminismo viene hoy a marcar, no solo a marcar la cancha, a marcar agenda, sino que ese feminismo, ese Ni Una Menos, no fue solo un hecho político en la Argentina, sino al contrario, que trascendió desde otros países, sobre todo en América Latina. Todos los ojos siempre estuvieron puestos en la Argentina, ¿no? No nos olvidemos que incluso fuimos nosotras las que le hicimos el primer paro general al gobierno de Macri. Claro. Entonces, este discurso de que el problema son los feminismos, al contrario, que deberíamos de la sociedad entera, pero bueno, que no vamos a esperar que este gobierno, el que viene demostrando un montón de situaciones complejas, el ataque directo no solamente a los feminismos, sino a los sectores más organizados, y no es casualidad que hayan elegido a los feminismos como enemigos, porque es justamente un sector que se viene organizando y que tiene mucha fuerza, y lo demostró nuevamente hoy. ¿Y cómo me contás este transcurso de que se llegó a pasar del 3 al 4 de junio? ¿Y cómo se dio esa discusión en asambleas, por ahí que puedas comentarnos? Y yo creo que, creo que desde el 10 de diciembre del 2023 que asume este gobierno cruel, porque es un gobierno cruel, insensible, empezábamos, ¿no? Como esta idea de, nosotros creo que el campo nacional y popular empieza a construir una unidad muy sólida por allá por el 2016, cuando gobernaba el gobierno de Macri, y eso se fue consolidando, ¿no? Y creo que en este contexto, unificar las luchas, yo por lo menos personalmente siempre digo, tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y empezar a unificar la lucha en la calle, también en el territorio claramente, porque creo que en los momentos más difíciles es donde uno más, la militancia, necesita estar cerca de las compañeras, de los compañeros en los territorios que hoy estamos atravesando una situación bastante compleja. Entonces, que hoy, el día de ayer se hayan cumplido 10 años de Ni Una Menos, y que se haya
discutido en 2 asambleas que se hicieron previas, unificar y acompañar, porque hoy no solo fue los y las jubiladas, hoy también a la mañana estuvieron con el eje de discapacidad, o sea, estuvo también ahí. Entonces, a mí me parece que unificar las luchas de discapacidad, de los jubilados, de los feminismos, de los transfeminismos, de toda la agenda a la que viene siendo atacada este gobierno, ha sido muy bueno. Te vuelvo a repetir, creo que tenemos que tomar mucho ejemplo de los feminismos. Tenemos que tomar un ejemplo, porque el feminismo, cuando ha salido a la calle en unidad, con una sola voz y con un solo puño, se han logrado muchas conquistas, muchas políticas públicas que pudimos avanzar, incluso, ¿no?, el matrimonio igualitario, bueno, un ministerio que también lo propusimos y lo construimos, con las debilidades que puede haber tenido, pero no con este discurso de que saquemos todo. Al contrario, creo que el Estado tiene que estar más presente que nunca, un Estado eficiente, un Estado que esté presente, pero fundamentalmente que acompañe todos los procesos que se han venido dando. Entonces, hoy ha sido una demostración de esa unidad de lucha, y creo que eso es lo que tenemos que seguir para adelante. Lo escuchaba al compañero que decía, se está gestando algo, y para mí, a ver, se acaba de aprobar la ley previsional, sabemos que este desquiciado la va a vetar, y me parece que no puede pasar así nada más por arriba, ¿no? Que el pueblo, que la clase trabajadora, que el pueblo en su conjunto tiene que salir a la calle, porque hoy creo que el pueblo realmente la está pasando mal, más allá de que algunos por ahí digan, bueno, hay que tener paciencia. ¿Qué más paciencia podés tener cuando tenemos un gobierno que decide atacar a los abuelos y que la única respuesta son los gases, son los palos? Bueno, hace poquito con el decreto en contra de los y de las migrantes. Tremendo. ¿No? Ahora nos vamos a meter con eso, porque me interesa, Dina, en tu condición no solo de trabajadora de la economía popular, de referente feminista, sino también de migrante. Quiero darle la bienvenida a nuestra otra invitada, es Georgina Orellano, trabajadora sexual, secretaria general de Amaro. Bienvenida, Georgina. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, quiero meterme con un tema importante que es, a diferencia de lo que puede pasar en otros lugares de Latinoamérica, vos hablabas del feminismo como referencia, en Argentina se ha construido un feminismo popular, ¿no? Hoy tenemos 2 invitadas acá que distan de la idea de la doctora en ciencias sociales, de clase media, hija de una familia que le permitía sentarse a leer en sus ratos libres, sin tener que salir a laburar. Y me parece interesante traer esta discusión, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de feminismo popular? ¿Por qué ese apellido y por qué prendió tanto en nuestro país este tipo de propuesta política? Bueno, nosotras creemos que cuando hablamos de feminismo popular hablamos también tener otra práctica dentro del feminismo, que es importante, por supuesto, los aportes teóricos, pero si eso no son acompañados con aportes que se construyen en la calle, no se logran las verdaderas transformaciones. Y nosotros le llamamos feminismo popular un poco también para disputar el sentido de qué feminismo queremos poder construir. En el caso de las trabajadoras sexuales, nuestro recorrido fue muy difícil, transitar dentro de los espacios feministas. No somos las únicas, ni tampoco tenemos una postura de victimizarnos, sabíamos a dónde íbamos y sabíamos con qué discusiones nos íbamos a encontrar, pero también era necesario ir a discutir, ir a incomodar esos espacios, y sobre todo a recuperar la palabra, porque siempre han hablado sobre nuestras vidas, siempre han tenido una mirada inclusive de construcción con estereotipos y con imaginarios que dista mucho de la realidad que nosotras atravesamos, y sobre todo que tiene una distancia en cómo nosotras nos percibimos dentro del trabajo sexual, dentro de la informalidad, perteneciente a los sectores populares. Y por eso digo, cuando hablamos de transfeminismo popular, de feminismo popular, estamos hablando de darle lugar a aquellas compañeras, a aquellos sujetos, a aquellos cuerpos, a aquellos colores de pieles que durante mucho tiempo veíamos el feminismo, ¿no?, como nuestro enemigo, veíamos el feminismo
esto, como las que construyen doctorados y las que vienen a iluminarnos a nosotras y bajan al barrio cada tanto con una encuesta a sacarnos la información y después nos vuelven más, o que solamente les interesan nuestras vidas para sus tesis doctorales y después no hay un acompañamiento, ¿no? Sobre nuestras realidades, no hay una devolución siquiera de qué es lo que te lleva, qué hiciste con lo que te llevaste, ¿no? Claro. Así que nosotras decimos eso, el feminismo popular es de las de abajo. Es con perspectiva de clase, llevamos justamente la clase, aparte del género, llevamos con nuestras realidades, sobre todo la importancia de que los feminismos tengan una perspectiva de clase y que se tengan en cuenta las agendas de las realidades y las precariedades que atravesamos las mujeres lesbianas, travestis y trans que venimos de los sectores populares. ¿Belú? Sí, pensando un poco en esta construcción del feminismo popular, las trabajadoras sexuales, las trabajadoras de la economía popular también tomaron otra centralidad dentro de las asambleas, ¿no? Antes del Ni Una Menos, eso, desde los 80 hasta esta parte, estaban las blancas liderando esos procesos, y me parece que la incomodidad es parte de la política, ¿no? Lo que mencionabas recién. ¿Cómo vivieron el proceso, los primeros procesos asamblearios desde la irrupción del 2015 hasta ahora? Porque, digo, no sé, pienso en el 1F de la Asamblea Antifascista. También muchas mostris, diversidades, juntándose en un espacio como el Parque de Sama, que hizo tremenda marcha por los dichos de Milei en Davos. Y pienso en esta construcción mucho más transversal de eso, de la clase trabajadora hoy marchando en contra de las políticas de crueldad. ¿Cómo lo fueron construyendo? Que me respondan cada una desde sus agrupaciones, grupalidades. A ver, para nosotras como trabajadoras de la economía popular, creo coincido con Georgina, construir desde la incomodidad nos sirvió porque es tal cual, o sea, a ver, nosotras desde la incomodidad, pero también con mucho respeto, empezamos a irrumpir en estos espacios, porque claramente no es lo mismo una mujer asalariada viviendo en Palermo que una compañera que se inventa su propio trabajo, que subsiste y que vive en un barrio popular o en una villa donde aún en un 2025 ni siquiera hay cloacas, ¿no? Y que ya ser de un barrio popular, ser de una villa, estar en una esquina, ya tenés una etiqueta, ¿no? Entonces, desde esa incomodidad y con mucho respeto irrumpimos en esas asambleas. No vamos a agradecer ningún espacio que se haya abierto, porque esos espacios se conquistaron, pero se conquistaron con discusiones que tienen que ver con las realidades. Entonces, desde esa irrupción, desde esa incomodidad, desde ese irrumpir en las asambleas, empezaron a levantar consignas que tienen que ver con esas realidades, ¿no? No sé, te hablo como trabajadora de la economía popular. La consigna de trabajadoras somos todes significó mucho para nosotras. Significa incluso que levanten una agenda. ¿Por qué? Porque a veces, incluso, no, Georgina lo mencionaba, no solamente hemos servido muchas veces como conejillo de India, sino que incluso las políticas públicas a veces que se redactan, que son muy buenas porque lo teórico sirve, porque seguramente las personas que se han quemado el coco estudiando años sobre años pueden escribir muchas políticas, pero a veces son muy alejadas de las realidades, que tiene que ver, un ejemplo claro es las promotoras de género. Vos podés sacar un montón, líneas, todo lo que quieras, incluso las políticas que nosotras, yo te lo digo, yo como secretaria junta de la UTEP, fui muy crítica a muchas políticas, que no dije hay que desaparecer, lo que dije hay que mejorarlas, porque muchas políticas son parches, pero no solucionan lo que pasa realmente. Profundízame un poco, Dina, ¿cuál es la mirada sobre la política de promotoras de género? Por ejemplo, una compañera, una vecina en un barrio, no va a llamar a una línea a pedir ayuda. Claro. Lo primero que hacen es hablar con las compañeras, hablar con las promotoras de género, primero porque vos, al ser víctima, no es fácil ir y contarle a alguien que está siendo víctima de una violencia. Se habla como, bueno, llama
hay muchas mujeres que ni siquiera tienen un celular. Teléfono. No hay celular, no hay internet, no hay las condiciones muchas veces para que esa política pública caiga abajo, para que llegue abajo. No llega. Un ejemplo que a mí me pasó fue con el programa Acompañar. Yo lo aplaudí, Claro. pero por otro lado también fue crítica, porque era un programa que duraba 6 meses. Ninguna situación de violencia dura 6 meses. En 6 meses hay todo un proceso de acompañamiento. Incluso estas promotoras de las que te hablo, que también terminan siendo víctimas de esa violencia, porque las promotoras no solo se llevan ese problema también a sus casas, sino que muchas veces poniendo de su propio dinero para acompañar a la víctima, porque te revictimizan a la persona, pero también son horas, días que tenés que ir y volver, y eso significa gasto. O sea, en lo concreto es eso. Entonces, creo yo que para que puedan redactarse políticas públicas que realmente caigan a estos sectores o realmente acompañen estos procesos, tienen que haber compañeras que saben de qué se trata. Claro. Entonces creo que desde esa irrupción y desde esa incomodidad empezamos a construir una agenda con mucho respeto, no para pelearnos con las compañeras o pelearnos con el feminismo blanco, sino con realidades concretas y para que seamos sororas de verdad, solidarias de verdad y abramos esas agendas y empecemos a construir una agenda que realmente nos abrace a todos. Ujú. Sí, en el caso de las trabajadoras sexuales, a ver, nosotras sí ahí decimos de que con la irrupción del Ni Una Menos posibilitó que, bueno, que muchas de nosotras nos sintiéramos parte y sintiéramos que un sector del feminismo por lo menos estaba poniendo en agenda situaciones de violencia, como la violencia de género, como la violencia económica o la violencia institucional, que por primera vez nos sentimos como que nos estaban hablando. Ujú. No había algo de nuestra realidad que las había llegado, y después cuando empezamos a habitar los espacios, bueno, fue una disputa, sigue siendo en nuestro caso hasta el día de hoy una disputa constante. No la hemos pasado bien, hemos recibido incluso algunas situaciones de violencia, recuerdo en las primeras asambleas, después de lo que fue el 3 de junio del 2015, cuando nos encontramos para organizar el primer paro internacional de mujeres lesbianas, travestis y trans a Mauricio Macri. Había un sector que hasta el último día, cuando se estaba terminando de redactar y cerrar el documento, no había consenso en que aparezca la palabra trabajadoras sexuales. O sea, ni siquiera se pedía ahí que se reconozca el trabajo sexual como trabajo. O sea, el único párrafo que habíamos logrado poder introducir en ese pliegue de demandas era basta de violencia institucional hacia las personas que ejercen trabajo sexual. Y no querían la palabra trabajo sexual. Entonces querían otra categoría con la que nosotras, digamos, no nos sentimos contenidas, que son personas en situación de prostitución, una categoría incluso que no pertenece a nuestro diálogo, a nuestra realidad. No es que cuando entre compañeras decimos, ¿hace cuánto estás en situación de prostitución vos? No nos hablamos de ese modo. O sea, siempre estuvo la palabra trabajo. Siempre, yo trabajo de tal a tal hora, mañana vengo a trabajar, che, hoy el trabajo estuvo jodido, che, hoy el trabajo no me fue bien, hoy la policía nos molestó en el trabajo. O sea, siempre la palabra trabajo estuvo presente, está presente en el territorio. Entonces, nosotras nos molestaba un montón de que nos impongan una categoría con la que nosotras no hablamos, con la que no nos sentimos representadas y sobre todo con la que no está presente en el territorio. No es una categoría súper técnica que nos quita a nosotras nuestra identidad como parte de la clase trabajadora. Pero bueno, también es decir que ahí hay muchísimo, dentro de los espacios feministas hay muchos otros debates que no están saldados, que no solo tienen que ver con la cuestión del trabajo sexual o el reconocimiento de las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, sino que hay otros debates que tienen que ver cómo se construyen las políticas públicas, ¿no? Esto que hablaba Dina y hacía mención, esto de que la realidad de los barrios no es lo mismo que la realidad que se transita en las grandes ciudades. A nosotras nos pasó que hay compañeras que nos contaron de que había bajado, no sé, un ministerio, siempre le dicen así, es como que baja,
¿no? Nunca está, como que es un avión que baja, ¿no? El Estado bajando, y le habían llevado copitas menstruales. Y le habían dado toda una clase, ¿no? De por qué había que dejar de utilizar las toallitas higiénicas, que era una cuestión, ¿no? De ayudar al medio ambiente. Bueno, pero las compañeras le decían, todo bien con el medio ambiente, pero acá no tenemos gas. O sea, ¿cómo vamos a esterilizar la copita menstrual si cocinamos a leña? Y por ahí baja la copita menstrual, pero también baja, ¿no? El gas natural ahí a ese barrio y sobre todo a esas compañeras. Lo mismo, bueno, con el programa Acompañar, con otras políticas que pensó el Estado. En la pandemia, recordamos mucho en la pandemia que para poder acceder a cualquier política social era todo a través de las aplicaciones en los teléfonos celulares, y para nosotras eso era un problema, Claro. porque no había teléfono, las compañeras no tenían teléfonos celulares, en los lugares donde viven no hay conexión a internet. Después nos pedían, no sé, abrir un correo de mail, y nosotras no sabíamos, porque no usamos mail, no es que yo te voy a mandar un mail, yo te mando un WhatsApp, un audio. Claro. Hay muchas compañeras que incluso mandan audio porque no saben leer ni escribir. Entonces el propio Estado te está pidiendo que para que vos te inscribas al programa Potenciar Trabajo, que te inscribas al IFE, te tengas que bajar la aplicación en un teléfono que no tenés, con un acceso a internet que no tenés, y encima abrirte un mail con una contraseña que es algo que no es parte de tu vida cotidiana. Entonces nosotras decimos eso, siempre el Estado le está hablando a un sujeto que es la clase media, y no va un poco más para abajo y no profundiza en un montón de otra desigualdad e injusticia. Esas discusiones nosotras las damos en los espacios feministas. Siempre intentamos darla, esto, no para también para pelear, digo, porque hay que evitar el conflicto. Basta de diálogo y consenso. Hasta acá no trajo el diálogo y el consenso. No, digo, hay que evitar el conflicto, porque evitar el conflicto se llega al consenso, porque si vos no evitás el conflicto y lo esquivás todo el tiempo, y bueno, vas a terminar siendo una agenda cumpliendo efemérides. Eso ayer lo decíamos un poco con las compañeras de la CTA. Bueno, pasó el 3J, pasó el 4J. ¿Ahora cuándo nos volvemos a encontrar? ¿El 25 de noviembre? Claro. ¿Nos vamos a acompañar a los jubilados el miércoles que viene? ¿Lo vamos a mirar por la tele si los vuelven a cagar a palo? No, y me quedo con la reflexión tuya de cómo el Estado piensa desde las clases medias, políticas para la clase media, ¿no? Parafraseando la lectura marxista de la realidad, uno piensa donde sus pies pisan, ¿no es cierto? Quizá el día que las laburantes y los laburantes tengamos espacio de decisión en el Estado, o más espacio de decisión, porque en algún momento los hubo, bueno, hayan políticas pensadas para trabajadores y trabajadoras. Te debo una pregunta, Gaby Reche, pero estoy atrasadísimo con la tanda. Programón el de hoy, 11 3200 0530. Cuando volvemos de la tanda, seguimos hablando con dos invitadas de lujo. Tenemos a Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la UTEP, y a Georgina Orellano, secretaria general de AMAR. Y nos quedamos un rato más en esto que se llama Y si sale bien. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp, 11 3200